¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las herramientas más importantes de la justicia, la teoría del delito. Pensemos en ella como la lista de verificación, el mapa que usa cualquier fiscal o juez para determinar si un acto es realmente un crimen. Así que empecemos este análisis. Y aquí va la gran pregunta. ¿Cómo es que la ley decide si alguien es de verdad culpable? Miren, no es tan fácil como simplemente ver lo que pasó y ya. No. Se necesita un método, una estructura legal súper precisa para poder diferenciar lo que es una tragedia, un accidente, de lo que es un verdadero delito. Y bueno, esa estructura es justamente la teoría del delito. Es un análisis que avanza paso a paso, de forma progresiva y que tiene que cumplirse al pie de la letra. Las palabras clave aquí son progresivo y secuencial, porque si uno solo de los pasos no se cumple, el análisis se frena en seco y simplemente no hay delito. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver el marco general, la idea completa, y luego nos vamos a sumergir en cada uno de los 4 filtros esenciales: la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y, al final, la culpabilidad, para poder llegar al veredicto. Imagínense esto como un sistema de 4 filtros, como un control de seguridad. Para que un hecho sea considerado un delito, tiene que pasar por los 4, y en orden. Si en algún momento ese hecho se queda atascado en uno de los filtros, el proceso se detiene ahí. Fin del análisis. Y ojo, este es el orden exacto, no es al azar. Es el camino que siguen los penalistas. Todo empieza con la conducta. Si hay conducta, se analiza si es típica. Si es típica, se ve si es antijurídica. Y solo al final se evalúa si la persona es culpable. Un paso depende del anterior. Muy bien, entremos al primer filtro, la conducta. Antes de ver cualquier otra cosa, la primera pregunta es muy básica. ¿Existió una acción humana que sea relevante para el derecho penal? Porque, como vamos a ver, no todo lo que hace el cuerpo humano cuenta como una conducta para la ley. Y aquí está el núcleo del asunto. Para que exista conducta en un sentido penal, el acto tiene que ser voluntario y consciente. Es decir, la persona debe tener la voluntad de moverse y, además, ser consciente de que lo está haciendo. Si falta una de estas 2 cosas, el caso ni siquiera arranca. A ver, para que quede súper claro, pensemos en lo que no es conducta. Por ejemplo, si una fuerza física irresistible empuja a alguien y esa persona cae sobre otra, no hay conducta. Tampoco la hay en un movimiento reflejo, como en un ataque epiléptico, o en los actos de un sonámbulo. En todos estos casos, sí, hay un movimiento corporal, pero no hay ni voluntad ni conciencia. Ok, ya pasamos el primer filtro. Digamos que sí hubo una conducta voluntaria y consciente. Ahora llegamos al segundo paso, la tipicidad. La pregunta cambia. ¿Esta acción que ya confirmamos coincide con la descripción de algún delito que esté escrito en el Código Penal? La tipicidad tiene, digamos, 2 caras. Una es la objetiva, que es como armar un rompecabezas. Se revisa si lo que pasó en el mundo real encaja con la descripción de la ley. Por ejemplo, el que matare a otro. Pero luego viene la parte subjetiva, que es meterse en la mente de la persona. ¿Quería hacerlo? Eso es lo que se conoce como dolo, o sea, intención. O quizás no quería, pero actuó con una negligencia tremenda, como manejar a toda velocidad. Eso es imprudencia. Y la diferencia es gigante. Bien, ya superamos 2 filtros. Tenemos una conducta que además es típica, o sea, encaja en la descripción de un delito. Uno podría pensar que ya está. ¿No? Pues no. Falta el tercer filtro, la antijuridicidad. Ahora tenemos que analizar si esa acción, aunque sea típica, estaba permitida por la ley en esas circunstancias particulares. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Y qué pasa si el acto estaba justificado? Porque existen situaciones muy excepcionales donde la propia ley le da a una persona una especie de permiso para hacer algo que en cualquier otro contexto sería un delito. El ejemplo clásico que se nos viene a la mente es la legítima defensa, claro. Pero también existe el estado de necesidad, cuando se causa un mal menor para evitar uno mucho mayor, como romper una ventana para salvar a un niño atrapado en un coche. O el cumplimiento de un deber legal, como un policía que tiene que usar la fuerza.
En estos casos, aunque el hecho es típico, no es antijurídico, no es contrario a la ley. Y con esto llegamos al último filtro, y quizá el más profundo, el más personal de todos, la culpabilidad. Ya confirmamos que hubo una conducta, que fue típica y que fue antijurídica. La pregunta ahora se enfoca al 100% en la persona. ¿Se le puede reprochar este acto a este individuo en particular? A ver, aquí el foco ya no está en el hecho en sí, sino en el autor. Se analiza si esa persona tenía la capacidad de entender que lo que hacía estaba mal y si además podía actuar de otra manera. La pregunta ya no es sobre el qué, sino sobre si se le puede exigir a esa persona, con sus circunstancias, que no lo hiciera. Y claro, hay factores que pueden eliminar la culpabilidad. Por ejemplo, un trastorno mental que impida a la persona comprender lo que hace, o la minoría de edad. También existe algo llamado error de prohibición, que es cuando alguien, de verdad y sin culpa, no tenía forma de saber que su conducta era ilegal. Si pasa algo de esto, se dice que la persona es inimputable y no se le puede castigar igual. Bueno, hemos recorrido todo el camino. Hemos pasado por cada filtro. Ahora vamos a juntar todas las piezas para ver cómo estos 4 elementos construyen la base de cualquier decisión en la justicia penal. Y aquí la tenemos, la lista de verificación penal en todo su esplendor. ¿Hubo conducta? ¿Es típica? ¿Es antijurídica? Y por último, ¿es culpable la persona? Solo, y repito, solo, si la respuesta a estas 4 preguntas es un sí categórico, podemos empezar a hablar de responsabilidad penal. Con que falle una, no hay delito. Pensemos de nuevo en el ejemplo del sonámbulo que causa una muerte. Es una situación terrible, una tragedia. Pero como dice una idea central del derecho, un suceso puede ser una desgracia, puede caer en el campo del infortunio, pero no cae en el campo penal. Si no pasa ni siquiera el primer filtro, el de la conducta, simplemente no es un tema para la justicia penal. Y esto nos deja con una última reflexión. Si al final la responsabilidad penal sigue una lista de verificación tan lógica, tan estructurada, ¿por qué los juicios son tan increíblemente complejos? Bueno, porque la teoría nos da el mapa, pero la realidad, probar cada uno de estos puntos más allá de toda duda, ahí es donde se libra la verdadera batalla legal.